Numerosos estudios científicos han puesto de manifiesto que el lobo es una especie clave en la conservación de los ecosistemas naturales. Bajo esta premisa, y a tenor de los diferentes planes de gestión que sobre la especie desarrollan las comunidades autónomas, el lobo, lejos de gestionarse con criterios técnicos, es sometido a diferentes planes de manejo en función de la presión de los sectores cinegéticos y ganaderos. Esperemos mostrar con este documental las principales amenazas de conservación del lobo ibérico, así como ofrecer elementos para una gestión más responsable y ecológica. Desde tiempos históricos hasta fechas relativamente recientes, la imagen del lobo ha estado asociada a las tinieblas, a los infiernos, al pecado y a la violencia. La Iglesia llegó incluso a asociarlo con el diablo en la Edad Media. Sin embargo, en algunas culturas ha sido considerado como símbolo de luz, asociado a divinidades solares como Apolo. Ha representado la fuerza y el valor, apareciendo en numerosos mitos fundacionales de ciudades y dinastías. En el viejo continente, el hombre ha intentado históricamente eliminar al lobo fundamentalmente por depredar sobre el ganado. En España y en Europa, la caza del lobo en batidas como actividad lúdica fue muy practicada por distintos reyes. Felipe IV cazó más de 400 lobos y se decía que Felipe V, otro experto matador de lobos, se dedicaba a la caza todos los días que no eran fiesta. La astucia de este depredador ha despertado gran admiración incluso en uno de los sectores de la sociedad más adversos al lobo. Astuto, él sabe más que la otra. Además es lo que estudia. La carrera de él ha sido esa. Y siempre ha estado practicando lo mismo. Si ahora le sale mal una operación, para la próxima ya tiene que buscar de la forma que le salga mejor. Pero él, ya te digo, él astuto. Dispersas por las montañas del cuadrante noroccidental de la península ibérica, todavía podemos encontrar algunas de las ingeniosas trampas que diseñó el hombre para combatir a los lobos. Los cortellos o corrales, como el de Lubián, en Zamora, son recintos de piedra de forma circular en cuyo interior se colocaba una cabra o una oveja como cebo. En algunos puntos del exterior del muro, su altura era escasa y el lobo, atraído por el olor y los balidos, accedía fácilmente a su interior. Una vez dentro, las lajas de piedra de la parte más alta del muro sobresalían hacia su interior de forma que al depredador le resultaba imposible salir. Aquí vemos otro cortello, el de Barjacova, también en Zamora, y con similares características. En Galicia son abundantes los callejos o fosos, que consisten en muros de piedra de varios centenares de metros de longitud, separados por una distancia variable, y que convergen en un foso de hasta 4 metros de profundidad. A lo largo del callejo se escondían algunos de los participantes de la batida, cuya misión consistía en azuzar al lobo hacia el final de la trampa e impedir que retrocediera. Antiguamente, en muchos pueblos donde estaba presente la especie, había personas dedicadas profesionalmente a su persecución. Eran conocidos por el nombre de loberos. Cuando llegaba la época de cría, los loberos, expertos conocedores de las costumbres del cánido, se dedicaban al expolio de camadas, siendo una práctica muy extendida en la insistente persecución del depredador. ¿Y cuántas camadas quitabais? Un año quitamos 7. 7 camadas en toda la comarca. Esto fue en el año, te lo voy a decir, en el 56. Agarramos y estábamos tomando café aquí en el bar. Sí. Y dice que era primo mío, Ico. Dice, oye, vamos a coger la cría de lobo. Digo, ¿y eso? Ya la has visto. Dice, estuve esta mañana y vi por el cortafuegos por donde entra y sale. Digo, bueno, pues vamos para allá.
y le dice ahí al camarero, dice, ¿no te traes una caja de cartón? Y dice, ¿para qué la quieres? Dice, vamos a ver los lobos. Marchamos para allá y fue un chaval que no sabía, en su vida las había visto más gordas. Y dice, oye, dice, Óscar, digo, ¿qué? Dice, no he sentido ladrar un perro. Digo, no me fastidies. Un perro aquí en este bosque, digo, tú estás mal. Y nos quedamos así, yo mirando para un roble que había un enjambre de abejas y tenía unos tréboles colgando de miel y yo me estaba así mirando para arriba y efectivamente, cuando siento, ¡ay, ay, ay! Digo, ¡ay, me cago en 10! ¡Que nos está llevando la loba! Y marcho corriendo por todo el regato y uno se lo llevó, que no lo encontramos. Y los otros cuando siento, ¡ay! 7 tenía, que son los que te he dicho que eran igual que perros. Eran rojos. 7 tenía. 7 y el que llevó ella 8. Y los cogimos, los sacamos para afuera, marchamos. Nos regalaron allí porque le comía las cabras. Nos regalaron un cabrito, el otro nos regaló un jamón. Desgraciadamente, esta práctica no está aún desterrada del campo e incluso algunas administraciones, como la asturiana, la contempla como medida de control. Como muestra institucional de la persecución de las mal llamadas alimañas, en 1953 se aprobaron las Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos y Protección a la Caza, cuya finalidad era fomentar por todos los medios posibles la erradicación de los depredadores. A lo largo del pasado siglo, el área de distribución del lobo se irá contrayendo progresivamente hasta llegar a la década de los 70, donde alcanzó su nivel poblacional más bajo. A partir de estos momentos se producirá una cierta inflexión en la regresión histórica del cánido, llevándole a recuperar algunos de los territorios perdidos. La importantísima labor de concienciación promovida por Félix Rodríguez de la Fuente favoreció un nuevo cambio en una percepción más positiva hacia este depredador. En 1971, el lobo dejó de ser considerado legalmente una alimaña y pasa a ser catalogado como especie cinegética, con métodos de captura regulados y un periodo de veda. Al mismo tiempo, el éxodo rural trajo consigo una cierta relajación en la persecución de la especie, lo que propició una regeneración de la vegetación natural y la recuperación de algunas especies presa del lobo. En 1983 se prohíbe el uso del veneno, lo cual contribuirá a la recuperación de muchas especies con hábitos necrófagos como el lobo, aunque en la práctica siga presente hoy día en los ecosistemas ibéricos. El principal conflicto entre el hombre y el lobo se fundamenta en la predación del cánido sobre la ganadería, cuando ésta se encuentra desatendida o pastando de forma extensiva sin vigilancia. Si viniera a matar a una, cualquiera estaba tranquilo, porque por una no pasaba ya nada, ¿no sabes? Pero el lío es, si se mete él no viene a comer, viene a matar y nada más. Entonces mira qué beneficio va a tener. Que después del valor, los disgustos que pasas cuando llegas y ves que no está el ganado, o que ves una jagada, otras 3 o 4 muertas, o 10, o los que sean, pues es más el disgusto. El valor incluye, pero el disgusto porque encima no sabes, cuando ves eso dices yo qué sé lo que habrá por ahí. La visión de la gente del campo es que no sirve para nada, y para ellos no distinguen entre un lobo y un perro abandonado, no encuentran la diferencia entre un lobo y un perro abandonado, y solo ven en el lobo como una alimaña, un animal perjudicial, y no saben encontrar ningún beneficio que pueda ofrecerle a la sociedad. Y exigen que si la administración quiere lobos, pues que los encierren en una especie de zoológico, porque no les ve ninguna utilidad, desconocen todo el tema de la ecología, como decía el amigo Félix, la labor sanitaria que hacen en el monte para eliminar los animales más tarados o peor dotados. Es incompatible, ¿cómo vas a poder vivir con un chisme que no te avisa nada más que viene y te la prepara? ¿No entiendes? Incompatible, pero del todo, porque ese no te avisa. Yo de lobo no lo valoro nada, lo único, algún turista que viene por ahí, si es que vienen a verlo y a hacer bobadas, franceses o alemanes o quien vengan, pero valor para mí no tiene ninguno, ese animal. Aunque no hubiera existido, yo no lo había echado de menos, al contrario. Para evitar o minimizar el riesgo de predación sobre el ganado, los ganaderos deben adoptar una serie de medidas preventivas como pueden ser
vigilar con pastores el ganado durante el día, encerrarlo por las noches, usar perros mastines o emplear pastores eléctricos. En definitiva, la mayoría de las medidas preventivas no son más que la labor de pastoreo tradicional sobre el ganado en extensivo. Si aparece un animal, una oveja o una vaca mordida en el cuello, automáticamente en general pues lo atribuimos a los lobos, ¿no? Cuando no siempre es así. En realidad los patrones de depredación de muchos perros son muy similares a los de los lobos, y si no se utilizan otro tipo de técnicas como las que se utilizan actualmente, ¿de acuerdo? Se podría utilizar las técnicas genéticas para hacer un análisis de la saliva del animal, en el mordisco del animal afectado, y de esta forma pues se podría atribuir al 100% con rigor quién ha sido el causante de un daño. En la imagen observamos daños atribuidos al lobo sobre un ternero y una oveja. En este otro caso, son perros los que han atacado al potro. Las manifestaciones de fraude son muy variadas, a veces son muy difíciles de detectar porque bueno, la inventiva a veces es muy grande, y bueno, pues en general pues a veces se incluyen daños de perros domésticos, se intentan colar por lobos, a veces se aplastan, por ejemplo un grupo de ovejas se aplastan por causas ajenas a la depredación y te las intentan reclamar por lobo, a veces hay animales que están consumidos en matanzas caseras y los restos se intentan colar por lobos, a veces pues hay animales que mueren en la nieve, por inanición, por un rayo, etcétera, y que también te los intentan reclamar por lobo. Entonces, si no detectamos estas manifestaciones de picaresca y las incluimos en las estadísticas de daños, pues el volumen de daños aumenta y eso desemboca en una gestión incorrecta de la especie, ¿no? El grado de picaresca puede llegar a extremos notables. En Asturias, algunos ganaderos compran potros en Galicia, donde su precio resulta mucho más asequible, para que estos, una vez soltados en sus montes, puedan ser predados por los lobos y reclamar los daños. Algunos estudios han determinado que al menos un 10% de las reclamaciones por daño de lobo son fraudulentas. Jorge Echegaray, naturalista y ambientólogo, nos resume las conclusiones de un interesante estudio realizado con genética no invasiva en País Vasco y norte de Burgos. Durante el bienio 2003-2004, un equipo de naturalistas efectuó un seguimiento no invasivo de las poblaciones del lobo en el límite de su área de distribución nororiental, en concreto en el País Vasco y norte de Burgos. Las principales conclusiones de este trabajo fueron las siguientes. En primer lugar, comprobamos cómo la asignación a visu de excrementos identificados en el campo como de lobo no era tan fácil, ya que los resultados genéticos confirmaron que buena parte de esas muestras en realidad correspondían a perro, a pesar de que, como he dicho previamente, pues esas características a visu, tanto contenido como tipo de presas que aparecían, pues podía hacerlas ser perfectamente asignables a lobo. Y la segunda conclusión fue que tanto lobos como perros consumen presas silvestres y presas domésticas, lo cual era sorprendente en el caso de los perros, pero las proporciones de estas presas eran completamente distintas. En los lobos, la mayor parte de los restos que encontramos correspondían a presas silvestres, mientras que los perros aparecían tanto presas domésticas como presas silvestres. Aunque a partir de estos análisis de la dieta no podemos determinar con precisión qué parte corresponde a consumo directo y qué parte corresponde a carroñeo, sorprendentemente lo que sí hemos observado es que existe una elevada desproporción a la hora de atribuir daños a la ganadería, ya que el 95% de los daños se atribuyen con casi total exclusividad a los lobos, que en general están consumiendo preferentemente presas silvestres, y en cambio los perros, en cuyos análisis de la dieta aparece una elevada proporción de restos de ganado ovino, hasta un 25%, pues a los perros se les asigna un porcentaje francamente muy reducido, lo cual tiene unas elevadas implicaciones desde el punto de vista de la conservación, ya que esa asignación específica de daños a la ganadería atribuidos con casi total exclusividad al lobo ha supuesto una elevada persecución sobre la especie. Un aspecto fundamental en el planteamiento del cobro de las indemnizaciones es que éstas deberían estar supeditadas al correcto empleo de los métodos de prevención que demuestren la implicación del ganadero a la hora de evitar los daños. Y desde luego no debe indemnizarse a aquellos que usan la picaresca como medio para cobrar ayudas públicas. No obstante,
Es importante resaltar que en distintos países de Europa se ha demostrado que las indemnizaciones no mejoran la percepción del lobo y que el asunto crucial es prevenir los ataques. En cualquier caso, las indemnizaciones por el pago de daños de lobos en España es el equivalente a la construcción de 150 metros del AVE, es decir, unos 2 millones de euros, asumiendo que una parte considerable de los daños atribuidos a lobos son en realidad producidos por perros. A continuación, analizaremos los distintos modelos de gestión que sobre la especie se desarrollan en Galicia, Asturias y Castilla y León, así como las amenazas que se ciernen sobre este depredador. Galicia es una comunidad con un medio natural muy fragmentado, con grandes cultivos forestales constituidos por especies exóticas para la producción maderera como eucaliptos y pinos. El asentamiento humano está constituido por pequeños y dispersos núcleos de población, por lo que hombres y lobos se han visto obligados a convivir estrechamente. Quizás por esta razón, en pocos lugares de España como en Galicia, se le ha revestido tanto al lobo con un aura de magia, terror y misterio. Actualmente, la población de lobos se estima entre 60 y 70 manadas. El cánido se encuentra catalogado como especie cinegética. No obstante, solo se le puede cazar, en teoría, cuando existan daños constatados a la ganadería. En las zonas de Galicia donde escasean las especies silvestres, generalmente por factores antrópicos como la caza abusiva, los lobos se alimentan en mayor medida del ganado. Sin embargo, una gran parte del alimento proviene del ganado muerto en forma de carroña. El plan de gestión del lobo fue aprobado en 2008 y, sin embargo, el último censo de población tiene más de 6 años, lo que evidencia una notable ausencia de datos actualizados para la correcta gestión de la especie. El plan de gestión divide la comunidad en 3 zonas. La zona A es donde se da un mayor número de lobos y de daños al ganado. Como consecuencia, se conceden un mayor número de batidas. La zona B es una transición entre la zona A y la zona C. En la zona C no hay grupos reproductores de lobos, los daños son escasos y los controles se efectúan bajo casos supuestamente justificados. En las provincias de Lugo y Orense hay un mayor número de presas silvestres, siendo estas más escasas en Pontevedra y A Coruña, en las que el ganado equino y vacuno en régimen extensivo es el principal alimento del lobo, y aunque parte es consumido como carroña, existe una conflictividad con los intereses humanos. Sin embargo, Lugo, a pesar de ser la provincia con más presas silvestres, acapara ella sola más de la mitad de los daños del lobo en toda la comunidad gallega. Y además, en Lugo es la provincia en la que más controles se llevan sobre la especie, como aguardos y batidas. Esto da una idea de la escasa efectividad del control o de matar lobos para reducir el conflicto. Por otra parte, el ganado ovino, a pesar de ser a priori el ganado más fácil de defender de los ataques de lobo o de otro carnívoro, concentra más de la mitad de los expedientes por daños de lobo totales en Galicia. Y además, la mitad de los daños de ganado ovino están concentrados en la provincia de Lugo, que también es la que tiene mayor número de presas silvestres. Esto da una idea real del escaso esfuerzo que hay para los métodos de prevención, para proteger el ganado de los ataques del lobo, que es la principal solución además. A pesar de esto, la predación del lobo afecta únicamente al 0,1% de toda la cabaña ganadera. El furtivismo es quizás la principal amenaza de la especie. En Galicia se realizan unas 10.000 batidas anuales y solo un 5% del territorio queda al margen de la actividad cinegética, lo que imposibilita la vigilancia efectiva de esta actividad. Se estima que cada año mueren del orden de unos 2 lobos por grupo de modo ilegal. La caza legal del lobo es ejercida por los habitantes del medio rural y la administración paga todos los daños, independientemente de la propiedad del terreno donde se produzca. Uno de los aspectos más controvertidos del plan de gestión es que deja abierta la posibilidad de matar lobos en época de cría, que es el momento más crítico de la manada. En Asturias, desde la aprobación del plan de gestión del lobo en 2002, la población parece mantenerse estable, en torno a 30-35 grupos reproductores. Su estatus legal es peculiar, ya que no está incluido en el catálogo de especies amenazadas ni tampoco es una especie cinegética. La Administración realiza estimas de grupos casi anualmente y el plan de gestión zonifica el territorio en función de una serie de criterios como la densidad de lobos, daños a la ganadería y carga ganadera. En aproximadamente 2/3 de la comunidad, el lobo está sometido a un control de población por parte de la Administración competente a través de los agentes forestales.
En el otro tercio del territorio, el lobo es erradicado por ser considerado su presencia incompatible con la ganadería. Para la temporada 2010-2011 se han autorizado controles de lobos que ascienden a 47 ejemplares, además de todos los lobos que se encuentran en la zona de exclusión, y una medida tan trasnochada y carente de toda ética como es la eliminación de 4 camadas. La fuerte persecución a la que es sometido el lobo por parte de la Administración asturiana no tiene justificación técnica, ya que cerca del 90% de las explotaciones ganaderas tienen menos de 4 expedientes por ataque de lobo. Además, el número de cabezas afectadas con respecto al total del ganado presente en las zonas loberas es inferior al 3%. Estos datos revelan que son otras las razones por las que se persigue al lobo y no su afección a la ganadería. Se han establecido unos límites arbitrarios de dónde puede haber lobos o dónde no puede haber lobos, y además los criterios no están bien establecidos y no son objetivos. Es muy difícil entenderlos. En cualquier caso, a mí me parece que esto es un precedente único. En España no hay ninguna, que yo sepa, ninguna especie de vertebrado donde se haya decidido donde se hayan decidido unos límites administrativos donde puede haberlos y otros donde no puede haberlos, ¿no? El porcentaje de cabezas afectadas es habitualmente menos del 1%, ¿no? Eso quiere decir que al sector ganadero, como sector, pues no parece que los lobos estén afectando. Desde luego las tasas de mortalidad por otras causas pueden ser mucho más importantes. La Administración asturiana paga los daños que ocasiona el lobo sobre la ganadería, siendo el ganado equino, con diferencia, el más depredado, alrededor de un 43%. Una de las reclamaciones que hemos hecho insistentemente a la Administración asturiana, a otras administraciones también, es conocer qué porcentaje de los ganaderos que solicitan daños son ganaderos a título principal, porque mi impresión es que los ganaderos a título principal, es decir, los profesionales de la ganadería, que son los que manejan el ganado adecuadamente, tienen muy pocos daños y tienen una animadversión hacia los lobos muchísima más baja que la inmensa mayoría de la gente que solicita daños que no son ganaderos a título principal. La totalidad de los propietarios de ganado, sean ganaderos o no sean ganaderos, sean simplemente propietarios de ganado, reciben o han estado recibiendo en los últimos años cuantiosas subvenciones en concepto de ganadería de montaña y demás, ¿no? Además, en Asturias, no solo las subvenciones por pastos y por cabeza de ganado extensivo han recibido fondos, subsidios públicos, sino que además en Asturias recuerdo que la Administración paga los daños. Uno de los principales problemas para el lobo es la caza furtiva. Desde el 2003 hasta el 2010 han muerto al menos 267 ejemplares, de los cuales la mitad murió por controles de la Administración y casi el 50% restante por furtivismo. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna sentencia en Asturias por haber matado a un lobo. Hemos intentado recabar de primera mano la opinión de la Administración Ambiental asturiana acerca de este plan de gestión, pero no han querido manifestarse ante nuestra Cámara. Nos encontramos en Castilla y León, comunidad que alberga aproximadamente el 60% de la población ibérica de lobos. En el 2001 se realizó un estudio para conocer el número de manadas con una metodología definida y estandarizada que arrojó una estimación de 149 grupos. A partir de esta fecha, las estimas de población que viene realizando la Administración se hacen sin rigor metodológico, estimándose el número de manadas y la existencia de cachorros incluso en primavera, antes de que pueda ser confirmada su presencia. El plan de gestión del lobo fue aprobado en 2008, estableciendo unos cupos de caza por provincias que desde el 2008 hasta el 2011 ascienden a 382 lobos. Lo que no compartimos es la forma en la que se está desarrollando este plan, que tiene o que se está actuando más en función de intereses políticos que de criterios técnicos que entendemos son los que verdaderamente deben ser el motor del plan. Por ejemplo, los diagnósticos de poblaciones que se están efectuando consideramos que es la piedra clave para luego poder fijar los cupos de extracción de ejemplares, la caza de lobos que se va a hacer, y sin embargo, bueno, pues es un documento carente de cualquier metodología y desde luego un documento que no puede ser considerado como técnico siquiera. Simplemente se ha presentado una hoja de resultados y a nuestro entender sobredimensionan claramente la población
de lobos en Castilla y León. Por lo tanto, si partimos de un diagnóstico equivocado, es muy fácil predecir que todo el desarrollo del plan pues vaya ya luego errando. Otra visión bien distinta es la que defiende la Federación de Caza de Castilla y León, ya que a su entender, si no se cumplen la totalidad de los cupos de caza, no se debe a que el lobo sea escaso. Es una política valiente porque hacen lo más difícil, que es decir que el lobo hay que cazarlo, que el lobo es una especie cinegética, y lo que fallan es en llevar a cabo una metodología para que cumpla los objetivos que se marcan. Los cupos yo creo que se establecen con unos buenos criterios y el problema está en que no se están cumpliendo, pero no se están cumpliendo porque no se ponen los medios para cumplirlos, no porque los cupos estén mal establecidos o estén elevados. Al sur del Duero, el cánido está protegido por la legislación comunitaria y solo se pueden realizar controles por parte de la Administración en casos excepcionales, pero la excepción parece ser la norma. El plan contemplaba, y así se publicó en varias resoluciones, el aprovechamiento cinegético de la especie al sur del Duero, algo que está claramente prohibido de acuerdo a la directiva Hábitat, porque esta especie está recogida en el anexo 4. Nos parece desde luego poco serio que la Administración haya obviado esa normativa de obligado cumplimiento y bueno, no solamente esté efectuando un número de controles que consideramos excesivo, que en muchas ocasiones carecen de cualquier fundamento técnico, no hay un informe real de dónde vienen los daños, no hay un seguimiento claro de las explotaciones ganaderas si han adoptado medidas preventivas y bueno, única y exclusivamente se están limitando a dar pues rienda suelta a las demandas de los colectivos ganaderos, que lo que están pidiendo simplemente es que se maten más y más lobos. Prácticamente el río Duero al sur se convirtió en una zona de exclusión. Yo creo que al sur del Duero ya se debería empezar a cazar porque yo creo que las divisiones geográficas no deben de ser los argumentos para gestionar una especie, sino deben de ser las densidades de animales que hay. En función de las densidades se debe cazar o no, al sur o al norte del Duero. En Castilla y León, algunos expertos sostienen que la caza ilegal del lobo alcanza una cifra mínima anual de 300 ejemplares. Sin embargo, las denuncias por furtivismo sobre la especie son casi testimoniales. Recoge el aprovechamiento cinegético, pero no se tiene en cuenta la mortalidad ilegal, que desde luego es muy importante. Hay datos de la propia Administración de que hablan de más de 150 ejemplares muertos en un año. Y sin embargo, ahora últimamente estamos hablando de apenas 6, 8, 10 ejemplares por año. Y eso evidentemente pues es otro error en el diagnóstico porque para establecer unos cupos hay que saber los ejemplares que hay y por supuesto los ejemplares que mueren no solamente legalmente sino también ilegalmente. Hasta ahora los furtivos han campado a sus anchas, en parte debido a la relajación de la Administración, que apenas ha perseguido todos estos actos. Hay que tener en cuenta que en estudios que hemos realizado aquí en la provincia de Valladolid, de cada 100 lobos que se matan, casi el 80% se han matado de manera ilegal, y apenas hay denuncias al respecto. Estamos viendo que el grado de furtivismo es importante y si no se hace nada, evidentemente pues la población de lobos pues va a ir lógicamente disminuyendo. La meseta cerealista, en el interior de Castilla y León, es un hábitat aparentemente poco apropiado para albergar lobos, por el grado de antropización, por la elevada deforestación y la baja densidad de especies presa. Sin embargo, la alta disponibilidad de carroñas provenientes de explotaciones de ganado extensivo y los desechos de granjas suponen fuentes de alimento para los lobos, complementado con plagas estacionales o puntuales de roedores. En este paisaje agrícola, el lobo reapareció a finales de la década de los 70, pasando desapercibido durante años, lo cual favoreció su expansión. En primavera, el campo es un inmenso y tupido manto verde de cereal, que ofrece cobijo al lobo y alimento a una variada fauna. Pero en el verano la situación cambia drásticamente, a medida que se va cosechando, debido a que la cobertura vegetal que necesita el lobo para pasar desapercibido va desapareciendo. Esta situación se agrava con el inicio de la temporada de caza de la media veda. Luis Mariano Barrientos, uno de los mayores conocedores de la ecología y conservación del lobo en esta región, lleva efectuando el seguimiento de esta especie desde hace más de 3 décadas. Esta es una zona de descanso, aquí a la fresca, guareciéndose del sol,
entre medias de campos de cereal, que es donde han parido la loba. Con el inicio de la temporada cinegética, los cazadores baten el campo y los lobos se ven desplazados de los escasos refugios. Las escasas manchas de vegetación natural o los llamados bosques isla, que salpican la geografía de la meseta cerealista, pueden suponer para los lobos un auténtico oasis donde pasar desapercibidos o donde poder criar. En la imagen, una loba vigila de cerca a sus 3 cachorros en la linde de un bosque isla. El ejercicio de la actividad cinegética en estos reducidos espacios obliga a los lobos a huir temporalmente, aumentando con ello su vulnerabilidad. La instalación de vallados perimetrales en estos bosques hacen a los lobos altamente detectables, ya que les obliga a tener que utilizar pasos fijos. Las superficies que quedan al margen de la actividad cinegética suelen dedicarse cada vez con más frecuencia al aprovechamiento de ganado vacuno y equino. La falta de medidas de prevención eficaces en este tipo de explotaciones favorece el conflicto con los lobos. Para agravar más su situación, la tendencia a aclarar los escasos bosques isla dificulta enormemente el asentamiento de la especie. Además del furtivismo, uno de los mayores problemas con el que se enfrenta el lobo es la escasez de alimento. A raíz de la enfermedad de la encefalopatía espongiforme, llamada también el mal de las vacas locas, se prohibió el abandono en el campo del ganado que moría. Esta falta de alimento fácil, en un medio como la meseta cerealista, donde apenas existen ungulados silvestres, probablemente pueda estar incidiendo de forma negativa sobre el lobo. Es indispensable que los lobos vuelvan a encontrar en los campos carroñas de ganado doméstico. Sin esas carroñas es inviable una población en tierra de campos. Nos hemos puesto en contacto con la Administración de Castilla y León para que expliquen el plan de gestión del lobo, pero no han accedido a ser entrevistados. Hay que aceptar la predación del lobo sobre los ungulados silvestres como una faceta más de los procesos ecológicos. Considerar la predación como daño a la caza es un concepto anticuado, egoísta y absurdo jurídicamente, ya que las especies silvestres, sean o no cinegéticas, no tienen dueño. Muchas veces se argumenta la caza de grandes carnívoros, entre ellos el lobo, por 3 razones. Definir un nivel poblacional determinado, prevenir daños a la ganadería y mejorar la percepción pública de este tipo de especies. Sin embargo, se sabe, y esto es común para muchas especies, que definir un determinado nivel poblacional a través de la caza es difícil, porque, por ejemplo, matar adultos suele conllevar una mortalidad más alta de las crías, que quedan huérfanas, por ejemplo. Y esto ha sucedido con muchas especies en muchos continentes. Por otro lado, intentar prevenir daños matando lobos a veces tiene incluso el efecto contrario, porque se desestructuran los grupos familiares, las manadas. Y esto conlleva en muchas ocasiones que no solo no disminuyen los daños, sino que aumentan. Esto está probado en distintos sistemas. Y el último, mejorar la percepción pública, es más variable. Es posible que en ciertos lugares la población local pueda ver la caza como un ingreso o como una compensación por tener esas especies en los ecosistemas, pero desde luego cualquiera de las opciones no tiene en cuenta el papel ecológico de los lobos en este caso, y es, digamos, que una discusión habitualmente muy ligera, sin pensar realmente en las posibles consecuencias, y el plantear la caza como una solución de gestión o de conservación de un gran carnívoro no tiene en cuenta que no solo se trata de matar X individuos, sino que son especies muy interactivas, que juegan un papel o que potencialmente pueden jugarlo, y eso nunca se tiene en cuenta en la gestión o la conservación, o tristemente en Europa y desde luego en España no se tiene en cuenta. Bueno, la caza del lobo, como la gestión de cualquier especie, es fundamental. Estaríamos ante algo que algunos sectores insisten en cuestionar, que es la esencia de la caza, la esencia de la caza en sí misma. Y entonces, pues bueno, creo que la clase científica de altura
y los científicos importantes de España y del mundo, nadie cuestiona la necesidad de la caza. Por lo tanto, en el lobo nos encontramos ante lo mismo. Pues a veces se habla de la caza como un posible sustituto de la predación natural ejercida por los predadores, por los lobos, por ejemplo. Pero digamos que la función selectiva a lo largo de la evolución que tiene la predación es totalmente diferente, a menudo va en sentido contrario a la que ejerce la caza. La caza muchas veces tiene como objetivo el matar a los animales pues, con mejor trofeo o en cualquier caso a los adultos de una población, cuando la predación normalmente afecta más a los juveniles, a los animales más débiles y por tanto desde un punto de vista funcional en los ecosistemas caza y predación poco tienen que ver. La caza ilegal del lobo es, sin lugar a dudas, la mayor amenaza del cánido en la península ibérica. Los cientos de lobos muertos todos los años contrastan con la escasez de denuncias. Por ejemplo, en Castilla y León, desde 1998 hasta 2008, se han realizado tan solo 26 denuncias y apenas existen sentencias condenatorias. Con estos datos, queda patente la escasa voluntad con la que las administraciones persiguen a esta lacra. El empleo del veneno ha sido y sigue siendo uno de los métodos más eficaces para erradicar al lobo y a otros depredadores. En la imagen observamos a dos personas colocando veneno sobre un potro para eliminar a los lobos. Gracias a estas imágenes, los naturalistas que filmaron este delito pudieron llevar ante la justicia a estos sembradores de muerte. 1.400 euros y un año de suspensión para la caza fue la decepcionante sanción ante un delito gravísimo que atenta no solo contra el lobo, sino al medio ambiente en general. Desgraciadamente, faltan sanciones ejemplarizantes. La pérdida de hábitats naturales es uno de los mayores problemas ambientales con los que se enfrenta nuestra sociedad a nivel planetario. Los numerosos y devastadores incendios forestales, que en más del 90% de los casos son intencionados y sus consecuencias posteriores, degradan aún más los escasos ecosistemas naturales. La gran cantidad de canteras a cielo abierto presentes en determinados puntos del noroeste peninsular coincide en gran medida con ecosistemas de una extraordinaria importancia por su estado de conservación y por su biodiversidad, afectando no solamente al lobo, sino también a otras especies tan sensibles y amenazadas como el oso pardo y el urogallo cantábrico. La movilidad de los lobos les permite franquear grandes infraestructuras viarias, como carreteras, autopistas y líneas de tren de alta velocidad. Pero la acumulación de varias de estas infraestructuras puede suponer un gran obstáculo, limitar enormemente sus movimientos y delimitar incluso sus áreas de campeo. Investigaciones con telemetría en ambientes apenas fragmentados de Norteamérica han comprobado que el 70% de los lobos se dispersan a menos de 100 kilómetros de sus áreas natales, por lo que la fragmentación es un factor muy a tener en cuenta de cara a la conservación de la especie. Las muertes por atropello arrojan un balance elevado, habiéndose constatado en Galicia un mínimo anual de 20 lobos muertos. Algunos trabajos señalan para la meseta castellana que se ha pasado de un 5,6% de lobos muertos por atropello en 1988 a un 17,4% en el 2000. La construcción de pasos para la fauna silvestre en estos tipos de infraestructuras se convierten en un medio fundamental para minimizar la muerte por atropellos. La gran cantidad de pistas forestales que se abren en el monte para distintos usos puede originar continuas perturbaciones para la fauna y para el lobo, debido a la facilidad de acceso del hombre a determinados enclaves sensibles. El único censo español para conocer la situación del lobo se realizó entre 1987 y 1988 por el antiguo Econa.
Desde entonces, las comunidades autónomas realizan sus estimas parciales, pero aplicando diferentes criterios metodológicos y sin evaluación científica externa. Esto ocasiona que los datos no sean estrictamente comparables por su falta de estandarización. Las estimas realizadas en la península ibérica van encaminadas a conocer el número de manadas y no tanto el de ejemplares, ya que no existen datos precisos que determinen el tamaño medio de una manada. Este tema es de suma importancia, ya que técnicos y gestores del territorio precisan conocer estas cifras para desarrollar planes de gestión. El censo realizado por el antiguo ECONA integraba en cada manada una media de entre 5 a 7 lobos, mientras que actualmente se asigna arbitrariamente una media de 8 a 10 ejemplares, lo que constituye una estima más elevada que en otras áreas de Europa. Lógicamente, no todos los grupos familiares tienen el mismo número de cachorros ni integran el mismo número de ejemplares subadultos, ni están sujetas al mismo grado de furtivismo, presión cinegética o controles. Por lo tanto, no conocemos el número de lobos que habita en la península ibérica con un cierto rigor. No obstante, entre España y Portugal se estimó en 2005 la existencia de al menos 254 manadas, lo que supone una población de 500 a 600 ejemplares reproductores. Existe una tendencia general a considerar que los lobos de la península ibérica se comportan como una única población, pero los estudios científicos parecen sugerir que esto no tiene necesariamente que ser así. La población de lobos que conocemos hoy en día en la península ibérica es relativamente grande, es la más grande de Europa Occidental, y esto está claro. En este sentido parece que no hay una amenaza inminente a corto plazo, y probablemente su supervivencia a largo plazo puede estar más o menos garantizada, quizás no su capacidad de adaptación a cambios ambientales, pero eso es más cuestión de especulación. Pero eso es asumiendo que es una única población, que todos forman parte de un único grupo. Y sin embargo, probablemente eso no es así. Tenemos datos preliminares, datos genéticos, que sugieren que hay una diferenciación genética entre poblaciones contiguas, una al lado de otra. Quizá hay una adaptación para dispersarse menos de lo que realmente pueden dispersarse. Y cada vez que, debido a perturbaciones ambientales, debido a infraestructuras, debido al desarrollo agrícola, fragmentamos esta población, bueno, estamos reduciendo el tamaño de los núcleos poblacionales y entonces la capacidad de supervivencia a largo plazo lo estamos reduciendo cada vez. Algunos medios de comunicación juegan un papel fundamental en la difusión de la problemática del lobo desde un punto de vista serio y objetivo, pero la mayoría de los medios prefieren ofrecer una información más sensacionalista. En 1956, el escritor Camilo José Cela, en su libro Judíos, moros y cristianos, consideró al lobo como una de las 3 vergüenzas nacionales, junto a las urdes y el analfabetismo. Esta visión trasnochada de la existencia de un depredador como el lobo sigue estando reflejada y difundida por algunos medios de comunicación. Es habitual el uso de palabras despectivas como alimañas o frases que hacen referencia a una amenaza infundada de peligro para personas que solo buscan impactar al público, contribuyendo a mantener un ambiente tenso y de continuo conflicto. Ha de reseñarse que en muchas zonas, como ocurre en Asturias, los daños producidos en las cosechas por ciervos y jabalíes pueden llegar a ser hasta 4 veces superiores a los del lobo, y sin embargo, este tipo de hechos no suelen ser recogidos por los medios de comunicación. Las consecuencias de este sensacionalismo mediático son la concesión habitual de controles, batidas injustificadas y cupos de extracción abusivos. Hasta ahora, las administraciones no han querido o no han sabido ver al lobo más que como un recurso cinegético. Sin embargo, gran parte de la sociedad viene reclamando un nuevo disfrute de este depredador. Una nueva puesta en valor de este carnívoro de forma adecuada y respetuosa contribuiría a un nuevo cambio en la percepción que de este depredador se tiene en los núcleos rurales. Nosotros pensamos en el lobo, además de como animal casi místico, ¿no? y muy defendible y muy a conservar, pensamos en él además como un centro como un recurso que podemos utilizarlo para dentro de la sostenibilidad tener posibilidades de futuro, ¿no? Un recurso incluso desde el punto de vista turístico. El lobo está convirtiéndose y se ha convertido en la principal fuente de ingresos del turismo rural en esta zona. En nuestro caso,
los ingresos procedentes de la actividad del turismo rural, en este caso mío, como centro de turismo rural, cerca del 70% de mis ingresos proceden de gente que viene solo y exclusivamente a ver el lobo. Es decir, ¿esto qué significa? Pues significa que el lobo es el motor básico y esencial y primordial del desarrollo de esta zona. Pues va a conseguir que la gente vea que es un recurso, que la gente vea en el lobo que turísticamente incluso crea riqueza, que turísticamente va a generar puestos de trabajo, que turísticamente la gente lo va a venir a ver, que la gente va a tener además la posibilidad después de utilizar esas salidas personales, esas salidas a la culebra, esas salidas casi ya míticas, ¿no?, de ir a ver al lobo en libertad, pues también las va a tener porque tiene la culebra aquí. Estamos en el corazón de la culebra y estamos en el corazón de la zona lobera de España. Nosotros hemos hecho una aproximación y hemos calculado en torno entre 500 y 600.000 euros al año lo que puede estar dejando el turismo de ingresos directos, que puede estar dejando el turismo relacionado con el lobo. Aquí no contamos los gastos indirectos que toda esta gente se deja en la zona, porque esta gente va a bares, compra, hace compras, va a otros sitios, restaurantes, etc. De todo este volumen de ingresos que genera el turismo relacionado con el lobo, hay que decir que el 70% procede de grupos de otros países. Y entre los que destacan 3 países, que son Francia, por este orden, Francia, Inglaterra y Bélgica. En algunas zonas, el lobo poco a poco vuelve a recolonizar una parte del territorio del que previamente le habíamos hecho desaparecer tras siglos de persecución. El cánido tendrá que sortear diferentes barreras antrópicas que frenan o ralentizan su dispersión. Su reaparición puede ir acompañada en algunas zonas de nuevos episodios de ataques al ganado y, por tanto, de conflicto real y mediático. En estos lugares, como por ejemplo las dehesas salmantinas, donde el ganado pasta sin ninguna protección, los pastores y ganaderos han abandonado la cultura pastoril tradicional, considerada como la mejor herramienta para prevenir y minimizar la predación del lobo. No en vano, algunas de las zonas con densidades más altas de lobo en la península coinciden con las áreas donde no se han abandonado los métodos tradicionales de protección del ganado. Para finalizar, queremos subrayar que el lobo es un carnívoro clave en la naturaleza por ocupar el lugar más alto en la pirámide trófica, lo que le confiere un papel incuestionable para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. Estudios científicos han demostrado que mantener una población demográfica y genéticamente saludable de lobos es garantía de funcionalidad y complejidad del ecosistema, favoreciendo la presencia de especies carroñeras, que comen restos de sus presas y contribuyendo también a la recuperación de la vegetación y fauna asociada mediante la predación de ungulados y otros medianos carnívoros. Administraciones, gestores, propietarios de cotos y ganaderos perciben al lobo, en la mayoría de los casos, como un problema, muchas veces tabú, cuyo conflicto tiende a solucionarse con la muerte de los ejemplares, sin adoptar soluciones eficaces y duraderas de prevención de daños al ganado. El control legal de ejemplares de lobo solo ha de ser una medida puntual y excepcional, y siempre que se hayan agotado las medidas de prevención. El manejo de esta especie ha de realizarse con criterios científicos, desterrando para siempre argumentos sensacionalistas y exclusivamente cinegéticos. Desde un punto de vista científico, no hay la menor duda de que el lobo todavía guarda muchísimos secretos. Merece la pena que lo mantengamos para desentrañar todo lo que es una extraordinariamente fecunda conducta, pero al mismo tiempo también los lobos pueden estar explicando una parte de lo que debería ser considerado como trama fundamental del desarrollo evolutivo de los grandes predadores, entre los que por otra parte estamos los seres humanos. Desde un punto de vista ético todavía están más claras las cosas. No tenemos derecho alguno a seguir cercenando la complejidad de la vida. Hay una frase que yo utilizo con alguna frecuencia, es un aforismo de Séneca, y es que cuando una parte del todo falta, dice concretamente Séneca, los que quedamos ya no podemos estar seguros.
Si nos falta una pieza del puzzle y si es además tan importante como el lobo, realmente ya no es que no nos sintamos seguros, sino que podemos perfectamente calificar a nuestros paisajes de incompletos. La idea de que algo esté formado por todo lo que conviene que esté ahí enlaza directamente con la idea de belleza. No puedo olvidar una frase que a mí me ha conmovido muchísimo, es de Jorge Wagensberg, el actual director del Museo de la Ciencia de Barcelona, que dice textualmente, y desde luego el aldabonazo no puede ser más lúcido: existir ya es un milagro. ¿Por qué proteger a una especie? Pues precisamente por eso, porque el hecho de que exista ya es un milagro.